Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de drama, intrigas y salseo del bueno. Estoy aquí, su fuente número 1 de noticias impactantes y jugosas, lista para destapar la olla de presión de las celebridades. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una explosión que va a sacudir los cimientos de nuestra farándula. Agárrense fuerte porque la cosa se pone seria, y alguien está a punto de explotar. Vamos a hablar de Demet, de Can, y de un bebé, si han oído bien. La combinación de esos tres nombres es una bomba de tiempo, y hoy vamos a desenredar cada uno de los cables para entender por qué Demet está a punto de perder la cabeza. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones encontradas, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para mí. Si les gusta el chisme, si disfrutan de las exclusivas y si quieren ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de mis investigaciones. Prometo que siempre les traeré lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todos recordamos la relación, a veces tormentosa, a veces idílica, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Fue un romance que nos mantuvo pegados a la pantalla, tanto en la vida real como en la ficción. Sus escenas juntos eran pura química, y muchos de nosotros soñábamos con que su amor trascendiera la pantalla. Eran la pareja del momento, la comidilla de todas las revistas y portales de noticias, y su romance parecía sacado de un cuento de hadas. Desde el inicio, la prensa y los fans se volcaron con su relación, siguiéndolos a cada paso y documentando cada mirada, cada sonrisa, cada gesto de cariño. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Hubo rumores, especulaciones y finalmente la confirmación de la ruptura. Cada uno tomó su camino, intentando rehacer su vida y dejar atrás el pasado. Los motivos de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, fueron objeto de debate y especulación. Algunos apuntaban a las agendas apretadas de ambos actores, que dificultaban mantener una relación a distancia. Otros a diferencias irreconciliables en sus personalidades y aspiraciones. Y como no podía faltar, no faltaron los rumores de terceras personas, que añadieron más leña al fuego de la controversia. Demet encontró el amor en brazos de otro hombre con quien se casó en una boda de ensueño. Un evento que fue seguido de cerca por la prensa y los fans, y que parecía marcar un nuevo capítulo en la vida de la actriz. La boda fue un despliegue de lujo y glamour con invitados de renombre, un vestido de ensueño y una celebración que duró varios días. Demet se veía radiante y feliz, y parecía haber encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba. Can, por su parte, se ha mantenido más reservado en cuanto a su vida personal, aunque siempre rodeado de rumores de conquistas y aventuras. El galán turco ha sido vinculado a numerosas mujeres a lo largo de los años, pero nunca ha confirmado ninguna relación seria. Can se ha centrado en su carrera, trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, y manteniendo un perfil mediático más discreto que el de su expareja. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Resulta que Can Yaman, el galán turco que suspira media Europa, va a ser papá. Sí, lo han oído bien. Can Yaman pronto cambiará pañales y cantará canciones de cuna. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, generando una ola de reacciones y comentarios. Muchos fans han expresado su sorpresa y alegría por la noticia, mientras que otros se han mostrado más escépticos y han cuestionado la veracidad de la información. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es la afortunada mamá? Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque la identidad de la madre es un misterio absoluto. Hay rumores de todo tipo, desde una fan anónima hasta una celebridad internacional. Algunos incluso se atreven a sugerir que podría tratarse de una antigua pareja de Can, con quien habría retomado el contacto recientemente. Las especulaciones sobre la identidad de la madre han dado lugar a todo tipo de teorías y conjeturas. Algunos apuntan a una modelo italiana con la que Can fue visto en actitud cariñosa hace unos meses. Otros a una actriz turca con la que el actor ha coincidido en varios proyectos profesionales. Y como no podía faltar, también hay quienes creen que la madre podría ser una persona anónima, alejada del mundo del espectáculo. Pero lo que sí es cierto es que la noticia ha caído como una bomba en la vida de Demet. Y no es para menos. Imaginen por un momento la situación, tu ex, el hombre con el que compartiste momentos inolvidables, el hombre que pensabas que sería el amor de tu vida, de repente anuncia que va a ser padre.
Y tú no tienes ni idea de quién es la madre. Una situación que pondría a prueba la fortaleza emocional de cualquiera. Es una situación que pondría a prueba la paciencia de cualquiera, incluso de la persona más zen del mundo. Y Demet, como todos sabemos, no es precisamente conocida por su paciencia. Es una mujer apasionada, impulsiva y con un carácter fuerte. Su temperamento volcánico y su franqueza a la hora de expresar sus opiniones son rasgos característicos de su personalidad. Fuentes cercanas a Demet aseguran que la noticia la ha dejado completamente devastada. No tanto por el hecho de que Khan vaya a ser padre, sino por la forma en que se ha enterado. Aparentemente nadie de su círculo cercano le había contado nada, y se enteró por las redes sociales, como cualquier otro mortal. Un golpe bajo que ha afectado profundamente a la actriz. Esto, obviamente, ha provocado una explosión de emociones en Demet. Por un lado, siente tristeza y decepción al ver que su pasado con Khan ha quedado definitivamente atrás. Por otro lado, siente curiosidad y hasta un poco de celos por no saber quién es la mujer que ocupa el corazón de su ex y que le dará un hijo. Una mezcla de sentimientos encontrados que la han dejado desorientada y vulnerable. Pero lo que más le duele a Demet es la falta de comunicación. Siente que Khan le debe una explicación, que debería haberle contado la noticia en persona, o al menos haberle enviado un mensaje. Después de todo, compartieron mucho juntos, y considera que merecía un poco de respeto. La falta de tacto y consideración de Khan al no informarle directamente ha sido interpretada por Demet como una falta de respeto y una muestra de indiferencia hacia el pasado que compartieron. Ahora bien, ¿cómo reaccionará Demet ante esta situación? ¿Buscará a Khan para pedirle explicaciones? ¿O preferirá mantener la distancia y seguir adelante con su vida? Es una incógnita que solo el tiempo podrá resolver. Las opciones que se barajan son diversas. Algunos creen que Demet optará por un acercamiento directo y confrontacional, exigiendo a Khan una explicación y expresando su malestar por la forma en que se ha enterado de la noticia. Otros, en cambio, piensan que la actriz preferirá mantener la distancia y evitar cualquier tipo de contacto con su expareja, tratando de superar la situación por sus propios medios. Lo que sí sabemos es que Demet es una mujer fuerte y decidida, que no se deja vencer fácilmente. A pesar del dolor y la confusión, seguramente encontrará la forma de superar esta situación y seguir adelante con su vida. Su espíritu luchador y su capacidad para reinventarse son cualidades que la han caracterizado a lo largo de su carrera. Y mientras tanto, nosotros estaremos aquí, con los ojos bien abiertos, para contarles cada detalle de esta historia. Porque el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, y siempre hay un nuevo drama a la vuelta de la esquina. La expectación es máxima y los fans aguardan con impaciencia cualquier novedad que pueda arrojar luz sobre este culebrón. Pero antes de que me despida, quiero recordarles una vez más lo importante que es su opinión para mí. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Khan debería haberle contado a Demet sobre su paternidad? ¿Y cómo creen que reaccionará Demet en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su participación es fundamental para mantener vivo el debate y enriquecer el análisis de esta historia. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de chisme y drama. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Recuerden que aquí, en su canal favorito, siempre encontrarán las noticias más impactantes y jugosas del mundo del espectáculo. Mi compromiso es seguir investigando y trayéndoles la información más relevante y entretenida, sin perder de vista la rigurosidad y la objetividad. Hemos hablado de la bomba que ha significado para Demet la noticia de la paternidad de Khan, explorando sus posibles sentimientos de tristeza, celos y decepción. Hemos analizado las posibles razones detrás de su reacción y hemos especulado sobre su futuro comportamiento. La historia de Demet y Khan es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y turbulentas, marcadas por la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público. Gracias de corazón por dedicarme estos minutos de su tiempo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles las mejores exclusivas. Su fidelidad y entusiasmo son el motor que me impulsa a seguir adelante y a superar los desafíos que se presentan en el camino. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet tiene derecho a sentirse así? ¿Creen que Khan actuó correctamente al no informarle directamente? Quiero leer sus comentarios. Cuéntenme todo lo que piensan.
Su participación es fundamental para enriquecer el debate y ofrecer diferentes perspectivas sobre esta situación. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni una sola de mis investigaciones y podrán estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es el pan de cada día.